nombre es Walter Gabriel Vélez Ramírez y soy coordinador encargado de la institución educativa Francisco Luis Hernández Betancourt, más conocida como CIESO, Ciegos y Sordos. Es una institución que lleva 89 años de experiencia en educación para personas con discapacidad sensorial particularmente. Fue erigida como institución en 1923, pero empezó clases en marzo, el 2 de marzo de 1925, para personas ciegas y sordas, y así trabajó durante muchísimos años. Ha tenido como varios hitos históricos. Hubo un momento en que fue dividida en 3 instituciones, en CIESO para los hombres, Monfort para las mujeres y el COAM para los adultos sordos en la noche. Después se integraron todas las 3 instituciones en una sola, el Colegio de Atención al Limitado Sensorial Francisco Luis Hernández, y funcionó por algunos años así, solo para ciegos y sordos. Y después, con la municipalización de la educación, se transformó en institución educativa Francisco Luis Hernández Betancourt para todos. Siguió atendiendo a las personas sordas, pero a las personas ciegas las dispersaron por la ciudad y vinieron estudiantes oyentes. Con el tiempo los ciegos regresaron ante los fracasos de la inclusión en sus instituciones, las instituciones cercanas a sus casas, regresaron acá y otra vez volverlos a tener aquí a las personas ciegas. Los sordos siempre han estado, y los estudiantes regulares que llevan 12 años con nosotros, los estudiantes sin discapacidad. El año pasado fusionaron con nosotros a otra institución, el Colegio Hernando Barrientos Cadavid, que era un colegio por cobertura para estudiantes con discapacidad cognitiva y trastornos psiquiátricos. Llegaron 180 estudiantes el año pasado con los diagnósticos. En este momento tenemos 917 estudiantes, de los cuales el 57% tiene discapacidad diagnosticada. El otro 43% no tiene discapacidad, pero de ellos un alto porcentaje tiene otros trastornos como TDAH, TOD, etc. Hay varios medicados, etcétera, etcétera. Es decir, que es una institución que en este momento atiende todas las discapacidades sensoriales, físicas, cognitivas y algunos otros trastornos del desarrollo y del aprendizaje y algunas enfermedades huérfanas, y estudiantes sin discapacidad y sin ningún diagnóstico. El staff de profesionales de esta institución pues es un poco amplio, hay 50 docentes, un rector, 2 coordinadores, una fonoaudióloga, 2 psicólogas, 10 modelos de lengua y cultura sorda, 12 intérpretes de lengua de señas colombiana y una trabajadora social en formación, que son pues como quienes apoyan el proceso de educación en esa perspectiva de inclusión. La institución educativa cuenta con un proceso de inclusión, un proceso de inducción, pero lo de apoyado en las TIC para nosotros es básicamente correo electrónico, página web y ya, ¿cierto? Ahí es a lo que se reduce el proceso de inducción, pues el apoyo de las TIC en el proceso de inducción. Lo del proceso de inducción para nosotros fue una necesidad que se empezó a crear en el 2006, cuando empezó una gran movilidad del personal. Hasta el 2006 todo el personal era fijo, ¿cierto? Aquí todavía tenemos maestras que de hace 32 años, una maestra que cumplió ya sus 33 años acá, y los maestros que llegaban acá permanecían hasta la jubilación, y solo había maestros, ¿sí? Igual era con la trabajadora social o los otros profesionales que hubiera en ese tiempo que eran vinculados con el municipio, permanecían acá fijos, pero ahora no. Entre comillas, los que permanecemos fijos somos los maestros y todos los profesionales están por contrato. Entonces van y vienen y tenemos una movilidad tremenda también de maestros, porque estamos con el relevo generacional, lo estamos terminando, pero todavía nos quedan partes de ese relevo generacional, y nos vimos obligados a pensar un proceso de inducción de toda esa personal que llega aquí
nuevo. Pero nuestro proceso no está muy apoyado en las TIC, ¿cierto? Básicamente, ¿qué es? Entra a formar parte del grupo de correo electrónico, entonces se le abre una cuenta de correo electrónico a la que se le manda toda la información que tenga que leer, entonces hay mucha información digital que se le manda por correo electrónico, y la comunicación pues es por ese medio básicamente. Pues que una institución educativa cuente con un proceso de inducción es importante como en cualquier institución, empresa o cualquier entidad. Básicamente por el motivo que acabo de decir, por la movilidad del personal. Entonces, en este momento de la realidad de las instituciones, el personal es móvil y van y vienen y se cambian maestros y de todo, pero para una institución educativa pública es mucho más importante que en cualquier otra parte, porque nosotros no nominamos, no somos ente nominador. El ente nominador es la secretaría y es la que nos manda todo el personal, y nosotros no tenemos sino que recibir el personal que venga y trabajar con ese personal. Entonces, mucho más para nosotros se justifica o es necesario un proceso de inducción. Los aspectos que han de tenerse en cuenta para diseñar un proceso de inducción serán de acuerdo con las características que tenga la institución. Por ejemplo, en una institución educativa como esta, los aspectos a tener en cuenta son los aspectos de la población que atendemos. ¿Qué tipo de población atendemos? ¿Cuáles son sus características generales? ¿Y cuáles son sus necesidades generales? Y de acuerdo a eso, diseñar el proceso de inducción, ¿cierto? Pero con las características de la población y de la institución. Pero eso hay que cruzarlo también con las características del perfil y de las responsabilidades de la persona que llegue. Porque un estudiante tiene unas responsabilidades distintas a un padre de familia, y un padre de familia unas distintas a un maestro unas distintas a un intérprete, entonces habrá que saber. Acá el proceso de inducción no es uno para todo el mundo. El proceso de inducción es distinto si es maestro, si es profesional de la UAI, si es otro profesional distinto, si es un practicante, si es un estudiante, si es un padre de familia. Es distinto de acuerdo a su rol y de acuerdo a las características de la población. Hay un protocolo general que sí se lleva con todo el mundo porque hay una información general que todo el mundo tiene que saber, ¿cierto? Entonces hay un plegable que se entrega, hay una carpeta que se entrega con una información inicial que todo el mundo tiene que saber, ¿cierto? Practicante, estudiante, maestro, rector, el que sea que llegue acá tiene que saber cuál es el componente teleológico de esta institución y cuáles son como el diagnóstico general que tiene la población a la que atendemos. Entonces, cuál es la misión, la visión, los valores, como todas esas cosas que identifican a esta institución y que la hacen pues como individual, única. Eso hay que informárselo a todo el mundo que venga. Entonces, como esos componentes, sí, todo el mundo los sabe, pues o los tiene que saber, pero ya hay otras cosas que ya el proceso empieza a variar, el protocolo cambia de acuerdo al rol que venga a desempeñar la persona. Los mecanismos de difusión pues, que tiene la institución para hacer el proceso de inducción pues son básicamente los mismos mecanismos de comunicación que tiene la institución, que cuáles son una página web www.iefranciscoluis.edu.com, una cuenta en Facebook, una cuenta en Twitter, un grupo de correo electrónico, las carteleras institucionales. Eso es lo que tenemos. Bueno, y las carpetas y los plegables y la documentación que se entrega en físico, que también hay mucha documentación en físico. Si la persona que viene tiene que trabajar con personas invidentes, por ejemplo, pues tiene que conocer, se le tiene que entregar el manual de braille, el manual de estenografía, el manual de, pues como todos los manuales que hay en físico para el desenvolvimiento con la persona invidente. Pero si la persona que viene no va a trabajar con invidentes, entonces no asiste a esa parte. El proceso de inducción con los estudiantes, en general, a principio de año, ¿cierto? Con el que llega en el tiempo que se matriculó a final de año y empieza en enero,
Ese tiene el proceso de inducción y reinducción que tienen todos en la primera semana de clases, que es la conducta de entrada o inducción, que llamamos a esa inducción a los estudiantes conducta de entrada. Pero acá, particularmente con los estudiantes con discapacidad, es muy común que los estudiantes lleguen en tiempos distintos al inicio del año escolar. Incluso ahora estamos en agosto y todavía nos están llegando estudiantes. Con los estudiantes sí, cada caso es particular. Lo que se hace con todos es, tiene una entrevista inicial, ¿cierto? El entrevistador es del comité de convivencia y ese entrevistador pues lo que hace es sacar del estudiante y del padre de familia toda la información que requerimos para saber cómo se admite ese estudiante y cómo lo tenemos que atender, ¿cierto? Después de que tenemos toda esa información, tiene cita o con alguno de los coordinadores o con el rector. Y ese coordinador y ese rector le pone a ese estudiante y a su acudiente como lo pone al tanto de toda la información de la institución. Esto de qué se trata, cuáles son las características de esta institución y sus compromisos para poder estar aquí. Después de eso, tiene con una persona del comité de convivencia toda la inducción a lo legal de la convivencia, ¿cierto? Faltas, procedimientos, el debido proceso, todas esas cosas. Y luego va para el salón con su director de grupo. Bueno, herramientas tecnológicas que apoyen el proceso de inducción, pues hay muchas. Básico pero todas tendrían que ser de acuerdo con las características de la población. Básico, si uno tiene personas con discapacidad visual, el JOS. Y mirar qué otras herramientas hay. Si la persona es de baja visión, un magnificador o un All Reader, un Victor Reader. Todas las, digamos, la discapacidad visual es la que más enriquecida está con herramientas técnicas y tecnológicas, ¿cierto? No así la discapacidad auditiva. Con la discapacidad auditiva tendríamos videos e interpretación de lengua de señas a la lata. Básicamente todo el material del proceso teleológico, que es el que le tiene que quedar claro a todo el que llegue, debería estar en lengua de señas. Si es que los sordos son usuarios de lengua de señas, ¿cierto? Pero debería estar todo en lengua de señas y que quedara clarito. Ya con las otras discapacidades, pues pensar qué se necesitaría. Si es una persona que no tiene manos o que no tiene pies o no sé qué otros software o hardware fueran necesarios. Pero básicamente para la discapacidad sensorial, que es con la que más experiencia pues hemos tenido nosotros acá, es interpretación en lengua de señas, porque nuestros sordos son usuarios de lengua de señas, y las herramientas tiflológicas y tiflotécnicas. No contar con un proceso de inducción significa tener una persona nueva todo el año y que se excusa en que es nueva para no trabajar. No sé, soy nuevo. No sé, soy nuevo. Lo hice mal porque soy nuevo. Y queda uno como el directivo ante una respuesta como esa. Si usted no le dio la inducción adecuada, lo callaron. Si usted le dio la inducción adecuada para su cargo, la respuesta de soy nuevo ya no es válida. Y yo ya sí le puedo decir cuál nueva, si usted ya sabe todo lo que tiene que saber para su cargo. Obviamente, de un proceso de inducción no se espera que la persona salga empapada de toda la institución. De acá es imposible que una persona, básicamente lo que nosotros hacemos con los profesionales y los maestros es que están 8 días solo dedicados a la inducción, ¿cierto? Si un maestro llega y se presentó aquí a trabajar el lunes, de lunes a viernes no tiene clase. Esos 5 días es en proceso de inducción, ¿sí? Pero en 5 días no se va a enterar de uno cómo trabaja con un sordociego, con discapacidad cognitiva, con un sordo que tiene también parálisis cerebral, con un muchacho que toma medicamentos, y cómo poder representar todos los protocolos que tiene esta institución, porque hay un protocolo de medicación, un protocolo de contención física, un protocolo pues para todas esas cosas en 8 días.
6 horas al día, es imposible que se entere. Se logra enterar de lo general y en el transcurso del tiempo ya se va enterando de esas cosas minuciosas, ¿cierto? Pero uno sí trata de que toda la información de su cargo específico sí en esos 5 días le quede clara. Pues módulos para apoyar el proceso de inducción, módulos accesibles hay para los ciegos y para los sordos. Los tenemos. Para los ciegos eso está en braille y están también en video con interpretación en lengua de señas, pero apenas estamos empezando a saber cómo se hace un material accesible para la discapacidad cognitiva. Entonces, estamos por lo pronto que lo más urgente para nosotros con los estudiantes es el debido proceso, faltas y procedimiento de acuerdo con las faltas. Estamos con un diseñador gráfico que nos está ayudando a ver cómo hacemos eso en caricaturas. Estamos ensayando con unas caricaturas a ver cómo nos queda para trabajarlo con los niños de primaria que tienen discapacidad cognitiva. Lo que tenemos son los videos que hacen los modelos lingüísticos donde explican la misión, la visión, todo el componente teleológico, ese componente que es igual para todos, ese está en lengua de señas. Entonces, si llega un sordo nuevo, él tiene su material en lengua de señas y pues accede a él, ¿cierto? Lo que tenemos, lo que han hecho los modelos lingüísticos y los intérpretes, básicamente los modelos. ¿Qué parámetros se tienen en cuenta para un proceso de inducción con una persona ciega o sorda o con movilidad reducida? Es que es el mismo proceso de inducción de acuerdo con su rol y la población que vaya a atender, ¿cierto? Pero hay que tener en cuenta el acceso a la información es lo básico, ¿cierto? Que esa persona sí puede acceder a la información. Si llega una persona sorda y la información a la que tiene que acceder en esa inducción no está en lengua de señas, hay que ponerlo en intérprete. La conducta de entrada es para los estudiantes en la primera semana de clase, ¿cierto? Y se hace en la dirección de grupo. Entonces, en esas primeras semanas, que son 5 días, los 2 primeros días están todo el día con el director de grupo y no hay rotación, ¿cierto? Porque se tienen que conocer, porque el director de grupo tiene que saber quiénes son, conocer los diagnósticos de los años anteriores, ¿cierto? El plan que hizo el director de grupo del año anterior y todo eso lo hacen juntos en la dirección de grupo. Los otros 3 días sí empieza rotación, media jornada con el director de grupo y media jornada rotando todos los maestros que van a estar en esa clase. Obviamente la didáctica varía de acuerdo a las características del grupo, porque acá el número de estudiantes nos da para que las aulas estén divididas por lengua. Entonces hay aulas de lengua de señas y hay aulas de español. Los que hablan lengua de señas están en un aula de lengua de señas y ahí no están mezclados con quienes hablen español. Y los que hablan español, ahí están, que hablen español, y no hay quien hable lengua de señas en un aula de español, porque las didácticas sí cambian radicalmente por la lengua, ¿cierto? En otras instituciones donde el número de estudiantes no permite tener lo que nosotros tenemos acá, sino que tienen que estar incluidos los que hablan español con los que hablan lengua de señas, pues habría que pensar seriamente cómo se hace, porque la didáctica sí es diferente. Y la manera como le quede a una persona que habla lengua de señas la información clara es muy distinta a como le queda a una persona que habla español. No solo por el tiempo, porque solemos pensar que necesitas más tiempo. No solo por el tiempo, sino por la escenificación que hay que hacer del asunto, ¿cierto? Yo en español no tengo que escenificar y yo no sé la pura verdad cómo hará un maestro, pero hay que hacerlo, ¿cierto? Tiene que ser posible que a todos los que hablan español y los que hablan lengua de señas la información les quede clara.